Voluntad Cristo. Samael Weor. Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria, primera edición, Costa Rica, 1959. Introducción. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Vers. 1 y 2. Capitán 5, Apocalipsis. Este libro divino es el hombre, y los 7 sellos son las 7 serpientes sagradas que tenemos que levantar sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. Este es el gran arcano. En esta obra estudiamos los misterios del 5.º sello. En este libro estudiamos detenidamente los grandes misterios de la voluntad humana. Mucho se ha escrito sobre la voluntad, pero jamás nadie había estudiado los grandes misterios de la voluntad universal. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Vers. 1 y 3, Capitán 10, Apocalipsis. Cuando el hombre ha levantado sus 7 serpientes, se convierte en un ángel majestuoso, coronado con el arco iris sobre su cabeza. Este arco iris son las 7 lenguas de fuego ardiente, que nos convierten en reyes y sacerdotes del universo. Los 7 truenos son las 7 voces, son las 7 vocales, son las 7 serpientes que nos convierten en dioses omnipotentes del universo. En este libro estudiamos los misterios grandiosos de la voluntad. Hay necesidad de cristificar la voluntad. Tenemos necesidad de hacernos poderosos. Queremos la voluntad hecha fuego. Todos los grandes poderes del universo se hallan encerrados en el sexo. Todos los poderes terribles de la creación dormitan en nuestros órganos creadores. El amor es el fundamento de la gran obra. El hombre y la mujer unidos sexualmente, pueden convertirse en monarcas terribles de la naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. Los que quieran cristificar su voluntad, deben practicar magia sexual con la mujer. Los que quieran convertirse en dioses, deben practicar magia sexual intensamente con la mujer. Todo lo que no sea por ahí, es perder lamentablemente el tiempo. Capítulo 1. Hágase tu voluntad. 1. Habéis visto, oh Buda, a esos seres inefables que en el mundo de la voluntad se inclinaban reverentes ante la majestad del Padre. 2. Hágase tu voluntad. Oh Dios mío, así en la tierra como en el cielo. 3. Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 4. La voluntad debe arrodillarse ante el íntimo. 5. La voluntad debe humillarse ante la majestad del Padre. 6. Si queremos cristificar al cuerpo de la voluntad, debemos hacer la voluntad del Padre así en la tierra como en los cielos. 7. El Padre y el Hijo son uno, empero el Hijo rebelde es débil ante la majestad del Padre. 8. La voluntad Cristo es poderosa, porque solo hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. 9. Cuando la voluntad quiere actuar independientemente, sin hacer la voluntad del Padre, es voluntad débil. 10. Debemos ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro. 11. La corona de espinas simboliza la voluntad Cristo. 12. La voluntad Cristo es omnipotente, porque solo hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. 13. Cuando la voluntad humana se opone a la voluntad del Padre, comete un delito de lesa majestad contra el íntimo. Capítulo 2. El despertar del fuego. 1. Has despertado tu 5.ª serpiente, para cristificar el cuerpo de tu voluntad. 2. Alégrate, oh iluminado Buda, porque ahora tu voluntad humana se convertirá en voluntad Cristo. 3. Un niño hermoso aparece en el mundo causal, es el cuerpo de tu voluntad. 4. Se abre una puerta de acero, semejante a la puerta de un jardín, entra hijo mío, entra. 5. Lleva, hermano mío, el cuerpo de la voluntad. Tu hermoso niño, llévalo al templo para celebrar la fiesta. 6. Obsérvalo bien, hermano de mi alma, en el hueso coccígeo del cuerpo causal, verás la 5.ª serpiente despierta. 7. Se ha iniciado la marcha gloriosa, que culminará en la cristificación total de la voluntad. 8.
Ahora resplandecerá la voluntad Cristo. 9. Ahora el alma humana se inclinará ante la voluntad del Padre. 10. Recibe, hermano de mi alma, tu anillo sagrado, y tu paño bendito. 11. Un anciano decrépito aparece en tu camino. 12. El anciano ha hablado, y dice, abandona las cosas terrenales. 13. Escúchalo, hermano mío, escúchalo, oh Buda. 14. Yo les digo a Misarat, que hay que liberar la voluntad de las cosas terrenales. 15. Yo les digo a Misarat, que el ego manas esconde entre su seno el peso insoportable de los siglos. 16. Yo les digo a Misarat, que el tiempo solo es un anciano marchito y decrépito, del cual debemos de liberarnos. 17. Yo les digo a Misarat, que el ego manas debe libertarse del peso de los siglos. 18. En el plano causal, se halla encerrada la memoria de la naturaleza, y el peso insoportable de los años. 19. A través del tiempo, la voluntad humana se acostumbró a reaccionar incesantemente sobre las cosas terrenales, seducida por la mente humana. 20. A través de las edades, la voluntad humana se dejó sugestionar por las cosas terrenales. 21. La memoria del pasado y los preconceptos, convirtieron a la voluntad humana en una autobarrera defensiva, dentro de la cual quedó prisionera el alma humana. 22. Todos esos prejuicios esclavizaron la voluntad humana a las cosas terrenales. 23. El peso de los siglos, anciano, marchito y degenerado, esclavizó a las almas. 24. Los prejuicios, los preconceptos, y el polvo de los años, desfiguraron la voluntad humana, convirtiéndola en un monstruo horrible, al servicio de la mente y del deseo. 25. Ahora la quinta serpiente libertará a la voluntad humana de las cosas terrenales. 26. Ahora la voluntad humana sacudirá el polvo de sus canas, y se convertirá en voluntad Cristo. 27. Ahora, la voluntad humana solo obedecerá las órdenes del íntimo, porque ya la divina triada se libertó de los 4 cuerpos de pecado. 28. A través de los eones, el temor y la búsqueda de seguridad, esclavizaron al cuerpo de la voluntad, convirtiéndole en una barrera de autodefensa personal. 29. Es el miedo y el ansia de seguridad, los que han convertido a la voluntad humana, en una pobre víctima de los 4 cuerpos de pecado. 30. Es el peso del pasado, es el polvo de los años, con todos sus prejuicios ancestrales, los que han convertido a la voluntad humana, en una miserable esclava de las cosas terrenales. 31. Ha llegado el momento de libertar la voluntad humana de los prejuicios horribles y del ancestro tenebroso del miedo y de las apetencias. 32. Alégrate, oh Buda, de que ahora tu voluntad humana se convertirá en voluntad Cristo. 33. Ha llegado el momento de libertar la voluntad humana de los viejos temores del pasado. 34. Millares de escritores ignorantes han escrito volúmenes y más volúmenes sobre la voluntad, pero ¿cuál de ellos ha hablado alguna vez de la voluntad Cristo? 35. Paul Hagot, Atkinson, Mesmer, Marden, etc., que tanto hablaron sobre la voluntad, no fueron sino simples magos negros charlatanes, embaucadores, que solo buscaron esclavizar la voluntad de los hombres, poniéndola al servicio de las bajas pasiones y de las cosas terrenales. 36. Krishnamurti, no fue sino un analfabeto ignorante, que solo supo ver la voluntad humana, pero no supo ver la voluntad Cristo. 37. Krishnamurti, despreció a la pobre prisionera pero no fue capaz de quitarle los grillos dolorosos. 38. Krishnamurti, solo se quedó estudiando las cárceles de la voluntad, pero no fue capaz de abrirle las puertas a la pobre prisionera. 39. Esas puertas de la pobre prisionera, solo las podemos abrir con el kundalini del cuerpo de la voluntad. 40. Solo entrando por las puertas de Olin, podemos romper las cadenas que tienen a la voluntad humana prisionera de las cosas terrenales. 41. Solo la llave del kundalini nos permite abrir los cerrojos de la tenebrosa prisión donde la voluntad humana se halla prisionera. 42. Debemos ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro. 43. El paño sagrado, el divino rostro, con su corona de espinas, simboliza la voluntad Cristo.
44. El santo sudario, o paño sagrado donde quedó estampado el rostro del Cristo, simboliza precisamente la voluntad Cristo. 45. Cuando las santas mujeres limpiaron con el paño sagrado, el rostro del Cristo, quedaron terriblemente sorprendidas, al ver estampado el rostro del Maestro en el sagrado paño. 46. Con este milagro, el mártir del Calvario, nos enseñó el sendero de la cristificación de la voluntad. 47. La voluntad debe arrodillarse ante la majestad del íntimo. 48. La voluntad solo debe obedecer al íntimo. 49. La voluntad que obedece a los 4 cuerpos de pecado, vive prisionera entre las cadenas de la amargura. 50. Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 51. La voluntad humana debe ceñir sobre sus sienes la corona de espinas. 52. La voluntad Cristo, solo hace la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra. 53. La voluntad Cristo es rebelde contra las cosas terrenales, porque solo obedece la voluntad del Padre. 54. Cristo, no se doblegó ante Pilatos, ni dobló sus rodillas ante Caifás, porque la voluntad Cristo solo se arrodilla ante la voluntad del Padre. 55. La voluntad Cristo es heroica, la voluntad Cristo solo se inclina, y solo se arrodilla ante la voluntad del Padre. 56. La voluntad Cristo solo se arrodilla ante el Padre. La voluntad Cristo es sacrificio y amor filial al Padre. 57. La voluntad Cristo es el Hijo, el Cristo cósmico, el mártir del Calvario en nosotros, el divino rostro estampado en el paño sagrado. Capítulo 3. Provismo. 1. Provismo, es la ciencia que estudia las esencias mentales que encarcelan a la mente. 2. Provismo, es aquella sabiduría interna que nos permite estudiar las cárceles del entendimiento. 3. Provismo, es aquella ciencia pura que nos permite conocer a fondo los errores de las mentes individuales. 4. El Buda que está levantando su quinta serpiente sobre la vara, debe estudiar a fondo el provismo, para conducir sabiamente el tren de la evolución humana sobre el carril espiral de la vida. 5. Provismo, es la ciencia de las pruebas esotéricas. 6. Todo Buda, debe estudiar el provismo. 7. La autoevidencia y la autorreflexión búdica, permiten llevar a nuestra intuición conceptos de contenido, que se traducen en intuitos divinales. 8. Así es como os estáis preparando, hermano mío, para hierofante de misterios mayores. 9. La mente de los hombres, debe libertarse de toda clase de escuelas, religiones, sectas, partidos políticos, conceptos de patria y de bandera, etc. 10. La mente humana debe libertarse del miedo y de las apetencias. 11. La mente humana, debe libertarse de las ansias de acumulación, de los apegos, de los odios, de los egoísmos, de las violencias, etc. 12. La mente debe libertarse de los procesos del razonamiento, que dividen a la mente entre el batallar de las antítesis. 13. Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción, no puede servir de instrumento al íntimo. 14. Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión. 15. El proceso de la elección conceptual, divide la mente y de allí nace la acción errada y el esfuerzo inútil. 16. El deseo de las apetencias, son trabas para la mente. 17. Esas trabas conducen al hombre a toda clase de errores, cuyo resultado es el karma. 18. El miedo ejerce sobre la mente el deseo de seguridad. 19. El deseo de seguridad, esclaviza a la voluntad, convirtiéndola en una prisionera de autobarreras defensivas, dentro de las cuales se esconden todas las miserias humanas. 20. El miedo trae toda clase de complejos de inferioridad. 21. El miedo a la muerte, hace que los hombres se armen y que unos con otros se asesinen. 22. El hombre que carga revólver al cinto, es un cobarde, es un miedoso. 23. El hombre valeroso, no carga armas, porque no le tiene miedo a nadie. 24. El miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo al frío y a la desnudez, engendra toda clase de complejos de inferioridad. 25.
El miedo conduce a los hombres a la violencia, al odio, a la explotación, etc. 26. El provismo, es la ciencia que permite a los hierofantes de misterios mayores, conocer el grado de evolución alcanzado por cada discípulo. 27. Todo Buda debe estudiar a fondo el provismo, para conocer a fondo las cárceles del entendimiento. 28. La mente de los hombres, vive de cárcel en cárcel, y cada cárcel es una escuela, una religión, un concepto errado, un prejuicio, un deseo, una opinión, etc. 29. La mente humana debe aprender a fluir serenamente en forma integral, sin el proceso doloroso de los razonamientos, que la dividen entre el batallar de las antítesis. 30. La mente debe volverse como un niño, para que pueda servirle de instrumento al íntimo. 31. Debemos vivir siempre en el presente, porque la vida es tan solo un instante eterno. 32. Debemos de libertarnos de toda clase de preconceptos y deseos. 33. Debemos movernos únicamente bajo los impulsos del íntimo. 34. Debemos contentarnos con los derechos de Kanchorrita. 35. Los derechos de Kanchorrita son pan, abrigo y refugio. 36. En el planeta Venus, vive una humanidad muy evolucionada. 37. Los habitantes de Venus, la estrella de la aurora, son verdaderos artistas. 38. Cada familia venusina, construye su bella mansión, su huerto y su jardín. 39. Ese es el orden cósmico. Cuando los habitantes de la Tierra se sujeten a este orden cósmico, desaparecerán los problemas económicos del mundo para siempre. 40. El ser humano tiene derecho a vivir diferentemente, con dignidad y belleza, porque no es un cerdo, empero, debe contentarse con los derechos de Kanchorrita. 41. La codicia, la ira y la lujuria, tienen su guarida en la mente. 42. La codicia, la ira y la lujuria, conducen las almas a la vichy. 43. El hombre no es la mente. 44. La mente es tan solo uno de los 4 cuerpos de pecado. 45. Cuando el hombre se identifica con la mente va al abismo. 46. La mente es tan solo el pollino, en el que debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. 47. Hay que manejar la mente por medio de la voluntad. 48. Cuando la mente nos asedia con representaciones inútiles, hablemosle a la mente así. 49. Mente, retírame esa representación, no te la acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor. 50. Cuando la mente nos asedia con reacciones de odio, miedo, cólera, apetencias, codicia, lujuria, etc. hablemosle a la mente así. 51. Mente, retírame estas cosas, no te las acepto, yo soy tu amo, yo soy tu señor y tú debes obedecerme, porque tú eres mi esclava hasta la consumación de los siglos. 52. Ahora necesitamos hombres de telema, hombres de voluntad, que no se dejen esclavizar por la mente. 53. El Buda que está cristificando su voluntad, debe estudiar a fondo el provismo, para conocer sabiamente todas las esencias de la mente, todas las cárceles del entendimiento. 54. Así es como el hierofante de misterios mayores puede conducir sabiamente el tren de la evolución humana. Capítulo 4. El primer cañón. 1. Tu quinta serpiente ha entrado en la primera vértebra espinal del cuerpo de la voluntad, la primera carta del tarot. 2. Se abre un templo majestuoso con un enorme altar, sobre el cual está extendido un gran paño sagrado. 3. Los verdugos te azotan, las multitudes enfurecidas gritan. Crucifixia, crucifixia, crucifixia. 4. Ahora marcháis, oh Buda. Con tu cruz a cuestas, rumbo hacia el Calvario. 5. Lloran las santas mujeres junto a ti, te apedrean las multitudes, y la corona de espinas traspasa tus sienes adoloridas. Perdona a las multitudes y bendícelas. 6. En los templos una música deliciosa resuena con sus dulces melodías. 7. La serpiente del cuerpo de tu voluntad ya inició su marcha hacia el Calvario, y habéis ganado el primer grado de la voluntad Cristo, el mago del tarot. 8. Nosotros tenemos 7 serpientes sagradas. 2 grupos de A3, con la coronación sublime de